la cruz que encontraste. Ok, vamos a hablar, si ustedes notaron allí en la transmisión, le puse una iglesia inofendible. Una iglesia inofendible. Y es que vamos a hablar de una característica, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, chicos. Algo que nuestro Señor Jesucristo vivía y que era notorio, era yo creo una de las cosas que marcaban la diferencia entre la vida que vivía nuestro Señor Jesucristo y los demás. Y esa característica era que nuestro Señor Jesucristo nunca, y empezamos allí el tema, nunca lo vimos en la tierra, y obviamente ni en el cielo menos, pero nunca lo vimos en la tierra, él trabajando o batallando con las ofensas que las personas le pudieran hacer. Nosotros lo que podíamos ver en nuestro Señor Jesucristo era un hombre lleno de gracia y de verdad. Lo que podíamos ver en él era que incluso la ofensa, cualquier ofensa que fuera lanzada a él, no tenía un efecto. Y eso es extraordinario. Como introducción, estaba yo pensando hace un rato de qué manera introducirme a este tema. Y es que hay tantas cosas que podemos decir que nos causa la ofensa, que nos causa la herida, que todos lo hemos experimentado en todas las áreas. Lo hemos experimentado en el área laboral, hemos visto todo el problema que trae las ofensas, las heridas, las mentiras, las traiciones en el área laboral, todo lo que nos afecta en la familia. Hemos visto todo lo que causa la herida de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, del esposo a la esposa. Y cuando uno ve y cuando uno mira a las personas, después de un tiempo uno se da cuenta que muchos de ellos van acumulando heridas, van acumulando circunstancias que van condicionando su carácter. De hecho, lo van incluso modificando. Entonces nosotros pudiéramos pensar que es hasta normal, en cierto sentido, es hasta normal que una persona esté viviendo o esté padeciendo heridas y esté sufriendo con asuntos de ofensas de los demás. Bueno, en el ámbito natural, pudiéramos decir que sí, que puede ser normal. Una parte de la escritura incluso dice que siempre iba a haber ofensas, que la ofensa era inevitable que viniera. O sea, en otras palabras, de que era inevitable que en algún momento, ya sea nos ofendieran u ofendiéramos a otros. Pero la realidad también en la iglesia es que el Señor, ahí pongan en las notas, aquí vamos a romper con lo que parece normal. La realidad es que el Señor nos ha dejado, saludos Charlie, nos ha dejado, escribe, una vida poderosa, que es la vida de su Hijo en nosotros. Y esa vida poderosa nos da la oportunidad de romper con lo común que vive el hombre en esta tierra, o el hombre, voy a decirlo así, el hombre terrenal. La vida que portamos en Cristo, el Señor nos ha dado todas las condiciones para que nosotros podamos disfrutar una vida mayor que nos permita, escuchen, que nos permita vivir, y pon ahí, una vida sana en el alma. ¿Cuánta necesidad hay hoy de tener hijos de Dios sanos interiormente? En serio, de que los hijos de Dios caminen, sean edificados, pero vivan en el interior una vida sana, una vida en paz, una vida llena de la realidad de Cristo, pero impregnada en su alma. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos proveyó? Pon en tus notas y vamos a empezar a escribir unas cosas. Acuérdate que estamos en nuestro discipulado. Este es un tipo discipulado del miércoles. Ya sabes, todos los de Casa de Justicia y nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, si también quieres apuntar ahí, sería muy bueno, porque tendrías unas herramientas
para que tú puedas después meditar y puedes darte cuenta qué condición tan extraordinaria el Señor nos ha dado. Mira, el Evangelio de Jesucristo de entrada escribe, nos reconcilió con Dios. El Señor nos ha dado su Evangelio, las buenas noticias, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de hecho, lo que hace es reconciliarnos. Pon ahí con letras grandes, nos reconcilia con Dios. ¿Y qué es lo que nos entrega este Evangelio? Bueno, el Evangelio es tan maravilloso, solo voy a decir algunas cosas, pero nos pone en una condición fabulosa, familia. Nos da una condición extraordinaria. Fíjense, nos da perdón de pecados. Colosenses, apunten ahí, Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, vean qué hermoso, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dile al que está a tu lado, ya no estamos bajo el poder de las tinieblas, ojo, o sea que ya no estamos en obscuridad, ya no tenemos una corta vista. ¿Qué hizo entonces? Nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos sacó de las tinieblas donde no veíamos. ¿Qué es lo que no veíamos? No veíamos la verdad. Ve qué cosas, ve qué condición tenemos ahora en el Evangelio. Nos sacó del engaño, nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad donde no podíamos ver la verdad. Por cierto, quiero que pongan, me encantaría que pusieras también ahí en tus notas, venir al Evangelio es venir al conocimiento de la verdad. De la verdad. Y aquí el conocimiento de la verdad es que te empiezas a dar cuenta de tu realidad en Cristo Jesús, que es de lo que se trata el Evangelio, que empiezas a darte cuenta y a reconocer que realmente tú estás en otra condición. Por eso, cuando nos saca de las tinieblas, nos permite empezar a ver. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Extraordinario. Así que ahora el Señor, ve qué condición, nos saca de las tinieblas, ahora nos introduce al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, de entrada, este Evangelio nos provee perdón, ponlo con letras grandes. Entonces, de entrada estamos perdonados, ve qué extraordinario. Estamos totalmente perdonados por nuestro Señor Jesucristo, qué extraordinario, por nuestro Señor Jesucristo, por la redención por su sangre. La redención también Él nos dio, este Evangelio escribe, nos da redención. La redención, ¿qué es? Redención es rescate, nos rescató, significa liberación. Fíjate qué hermoso. Ya dije nos perdonó, escribe, nos rescató, nos liberó. Hebreos 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ve qué extraordinario? Habiendo obtenido eterna redención, y no por la sangre de ningún animalito, sino el pago por tu libertad fue la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos. Estamos perdonados. Dile al que está a tu lado, estamos perdonados. Dile al otro que está a tu otro lado, dile, y además nos rescató. Dile, dile al otro, y aparte nos redimió, significa que nos libertó. Y dile a otra persona, ¿y qué crees? Te doy otra buena noticia. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¡Qué extraordinario! Repito, nos trasladó al reino de su Hijo. Nos perdonó todos nuestros pecados. Nos liberó. Él pagó el precio que nosotros debíamos, y ese precio de rescate y de liberación lo pagó con su preciosa sangre. O sea, lo pagó con lo más valioso. Pon ahí, lo más valioso que hay en el universo, que es su sangre preciosa, fue lo que se pagó por el rescate de tu vida. Gracias a Dios
Porque esa es la condición del evangelio, chicos. El evangelio, entrar al evangelio no es entrar a una religión. Entrar al evangelio es entrar a una condición. Entrar al evangelio es entrar a una realidad de vida. Entrar al evangelio es entrar a la vida de Dios ahora operando en nosotros. Qué extraordinario, es maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos bien con el panorama. Fíjate, perdonó nuestros pecados, nos sacó de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos redimió. ¿Eso qué significa? Que nos rescató, nos liberó y pagó el precio por nuestra culpa, pagó el precio por nuestro pecado. Además nos justificó, escribe ahí. Esto va más allá, porque al justificarnos en su justicia, nos puso por nuestro Señor Jesucristo por ahí en la misma condición que Cristo. Eso está extraordinario. Nos justificó. Y entonces al justificarnos nos coloca en la misma condición de nuestro Señor Jesucristo. Y hace un rato dije que nuestro Señor Jesucristo, tú lo veías operando en un nivel superior por la condición que Él tenía, por la naturaleza en la que Él operaba. Pero ahora resulta que esa misma condición nos la ha otorgado a nosotros. ¡Qué hermoso! Y esa misma naturaleza también nos la ha otorgado a nosotros. Ve el panorama, chicos, vean el panorama que se abre de la salvación. Fíjense, Romanos 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y resucitado para nuestra justificación. Fíjate qué extraordinario. Fue resucitado. ¿Por qué? Para nuestra justificación. Porque su resurrección y su vida lo que manifestó fue la evidencia de que había vencido y pagado el pecado. Entonces, el hecho de que Él vive, ese hecho de que Él resucitó, es lo que tú y yo ahora podemos disfrutar, y es la evidencia de que tú y yo somos justificados, tenemos la condición de perfección, la misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestra justicia. ¡Qué extraordinario! ¡Qué hermoso! Entonces, imagínate, no solamente, dile al que está a tu lado, no solamente eres perdonado, sino que eres justificado. O sea, eres puesto en la misma condición de Cristo. Ahora, voy a decir algo. Yo sé que muchas veces, ¿cómo decirlo? Hay cosas que nos encantan cuando escuchamos una luz, cuando hay un edificador que nos da palabras y que dices, wow, eso no lo había podido entender. Wow, esa parte no la había podido comprender. Y eso es bien padre cuando algunos edificadores nos traen una luz, nos traen mayor luz, y eso nos permite disfrutar la palabra de una manera tremenda. Pero quiero decirles esto. Fíjense que cuando estaba yo estudiando esto, estaba yo pensando, qué hermoso que siempre el Señor tenga hijos suyos, siervos de Él, maestros del reino, que nos permitan avanzar. Pero ¿saben qué? Tenemos nosotros que también entender lo que el Señor ya nos dio. Cosas que parecen básicas, pero que realmente el Evangelio nos las proporcionó para ponernos en una condición correcta y en una condición extraordinaria. No sé si me explico. O sea, pudiera parecer básico el perdón de pecados, pero si nosotros no entendemos que somos perdonados, si, yo te voy a decir un detalle nada más. Si tú no comprendes que eres perdonado, culpa, escribe ahí, culpa siempre va a ser un peso que tú vas a cargar. Culpa siempre va a ser algo que te va a enfermar. Culpa, de hecho, va a ser algo que provoque que tú ofendas a otro y que otro te ofenda muy fácilmente, porque no has probado o no has, aunque espiritualmente es una realidad que Cristo te perdonó, tú al no comprender que eres perdonado, seguirás manejando las dinámicas
como de una persona que sigue cargando el peso del pecado, la consecuencia del pecado, y vas a incluso experimentar, ¿cómo decirlo?, pensamientos de condenación. No es poca cosa. Parece básico, por eso digo, a veces hay cosas que nos sorprenden y decimos, wow, pero yo quiero decirte hoy que necesitas comprender lo que parece básico, lo que hemos pasado como básico, porque eso te pone en un escenario favorable, en un escenario correcto, para que tú y yo podamos operar como el Señor quiere que operemos, al mismo nivel, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso decía yo, la justificación. Cuando Él nos justifica es ponernos en la condición de Cristo. Otra cosa que hizo es que nos reconcilió, pon ahí. Es lo que dije, nos reconcilió con Dios. No es poca cosa. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate, este evangelio nos reconcilió con Dios. Pero no solo nos reconcilió con Dios, ahora apunta ahí, sino que nos dio a nosotros el encargo también de la reconciliación. ¡Qué extraordinario! Pero una persona que no está reconciliada no puede reconciliar. Entonces escribe, necesitamos hijos de Dios sanos. Tu espíritu regenerado, tu vida que tú portas en Cristo Jesús, esa vida Zoe es una vida que no conoce la contienda y que no conoce la enemistad. Tu vida espiritual, la naturaleza de la vida que portas en Cristo es una naturaleza reconciliadora. Fíjate qué extraordinario. El evangelio, entonces, si tú crees en el evangelio, si decimos, yo creo en el evangelio, entonces tú deberías de saberte que tú eres un agente de reconciliación. ¿Viste qué tremendo? Pero ¿cuántos hijos de Dios? Exacto, gracias a Araceli Yan, tiene razón. El evangelio nos metió a otra dimensión, gracias, así es. Nos metió a otra dimensión. Tú y yo somos un agente de reconciliación. Pero yo sé que algunos, vamos a pensar, cuando dice que nos dio la palabra a nosotros de reconciliación, inmediatamente pensamos que es que nos dio la palabra de la redención, de decirle a todo el mundo que acepten el perdón de pecados. Es cierto, tiene que ver con eso, pero no solo con eso. Somos, escribe, agentes de reconciliación en todas las áreas de la vida. Pero no puedes ser tú un reconciliador si operas, fíjate, va a ser fuerte lo que voy a decir, no puedes ser, tú no puedes ser un reconciliador si estás operando en enemistad. Y yo quiero hacer un llamado a todos los que nos ven y a todos los que nos verán. Porque a veces la iglesia, ¿cómo decirlo? Los hijos de Dios muy fácilmente nos enredamos en enemistades. ¿No? Las personas muy fácilmente encuentran enemistad. Muy fácilmente decimos acá en México, esa persona me cae mal. Decimos, esa persona me cae gorda, no sé cómo digan en otros lados. Pero muy fácilmente decimos, con él sí me junto, con él no tanto, con él sí, con él no tanto, con él sí. ¿Sabes qué? Es que con esa persona no me cae muy bien. Esas frases, ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, no lo sé, pero creo que algunos estarán de acuerdo conmigo, son muy comunes, son muy usadas, no solo en el mundo, también en la iglesia. Me estoy metiendo, ya saben, la ropa sucia se lava en casa y bueno, aquí estamos, pero aquí somos, pues somos sinceros. ¿Y cuántas veces como iglesia hemos pagado las consecuencias de no entendernos, familia? Chicos, de no entendernos que somos personas
y somos por naturaleza divina, por la nueva vida que Dios nos dio, somos agentes de reconciliación en todas las áreas. No somos agentes de pleito, no somos agentes de pelea, no somos personas que tenemos que demostrar que tenemos carácter poniendo a cada uno en su lugar. Hay gente que piensa que tener carácter es estar poniendo a cada persona en su lugar y decirle, como decimos acá en Iztapalapa, decirle sus cosas para que se aplaque. Dios no nos llamó a eso, familia. Si nosotros leemos la escritura, el otro día leía los pacificadores, fíjense qué hermoso, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes? En un idioma más clarito, más nuestro, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que cuando el mundo vea gente pacificadora, el mundo va a decir, esos se parecen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos promueven la paz en donde quiera que están. Hay gente que en las redes, ustedes lo han visto, se la pasan peleando todo el tiempo, y somos cristianos, y es que, a ver, y es que esto que pusiste, ¿por qué lo pusiste? Y esos que ponen esto, ¿por qué ponen esto? Y a esos que ponen aquello, y ahí estamos en las redes, según nosotros, porque conocemos la verdad, como que pensamos que eso nos autoriza a estar corrigiendo a todo mundo y estarle diciendo a todo mundo de lo que está mal. Yo quiero decirte, y se lo pido a todos, yo no sé, considéralo. Si quieren, tómenlo esto como un comentario, como un consejo. Seamos agentes de reconciliación, seamos pacificadores. Dios no nos llamó a discutir nada. Él nos llamó a predicar su evangelio, pero no solo con palabras, sino con nuestra vida. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. A mí Dios no me llamó a estar corrigiendo a nadie, familia. A ti tampoco. A ti te llamó a ser un agente de reconciliación. Vean qué hermoso. Ve qué escenario. Eso es el evangelio. El evangelio te reconcilió, escribe, para ser un reconciliador. Repito, el evangelio te reconcilió para ser un reconciliador. El Señor no necesita un peleador. El Señor no necesita un boxeador. No necesita un guerrero. El Señor necesita una persona que tenga su virtud. Esa virtud de su carácter. Esa virtud de su paz. Esa virtud de su amor. Esa virtud de su paciencia. Esa virtud de Cristo de su inofendibilidad. Esa virtud de Jesucristo de ser un perdonador también. De que podamos nosotros en la vida manifestar que somos hijos de Dios y que nos parecemos a Él. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres de paz. Tú puedes conocer mucho del evangelio. Y qué bueno. Yo siempre he dicho que la verdad sin gracia lastima. Por eso Jesús marcaba la diferencia. Porque Jesús hablaba con gracia, hablaba la verdad en gracia. Por eso decían, estaba lleno de gracia y de verdad. Pero si tú a la verdad le quitas la gracia, entonces aunque es verdad, tiene un efecto diferente. El Señor jamás separó la gracia de la verdad. Tú y yo podemos saber mucho o no saber mucho, pero lo que sí podemos, fíjense, lo que sí podemos manifestar es la vida de Cristo. Lo que sí podemos manifestar es la vida de Cristo llena de gracia y de verdad a través de nuestras vidas. También este evangelio, escribe, nos dio nueva vida. Estoy terminando el panorama que nos dio este evangelio. Repito, este evangelio nos dio perdón de pecados, nos dio redención, nos dio justificación, nos reconcilió, nos dio nueva vida, nos libró de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero en esta nueva vida, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, Romanos 6:4, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en dónde? Andemos en vida nueva. Entonces, nos ha dado el Señor una nueva
vida. Qué extraordinario. Entonces, mira nada más la condición en la que el Señor te puso. Por eso escribe, en esa condición, si eres perdonado, si ahora tú tienes esa luz, ya no estás en tinieblas, si ahora tú te das cuenta que fuiste rescatado, que fuiste amado eternamente, te das cuenta que eres justificado, colocado en la condición de nuestro Señor Jesucristo, qué maravilloso, y te das cuenta que tienes una nueva vida, es lógico que en esa condición empieces tú a ser una persona que pueda ser un agente de reconciliación. En la vida espiritual, eso es lo que tú eres. Escribe, la enemistad ya no es parte de nuestras vidas. Ponlo con letras grandes, por favor. Por favor. No, es que, oigan, acá en México, de repente estamos, hay una iglesia en una esquina, a la siguiente esquina hay otra iglesia, y salen los dos de sus reuniones. ya estoy quemando unas iglesias cerca de donde yo vivo. Y se cruzan como si no se conocieran. Es más, se ven como si fueran competencia. Pareciera como si unos desearan que los otros se fueran para que ellos, no sé, pues fueran la iglesia de la colonia y supuestamente, no sé, pues tuvieran más gente. No sé qué piensan. Aunque los dos tienen un puñito de personas y la colonia es de miles, pero es increíble que entre nosotros mismos no nos podemos ver como nos debiéramos de ver. Perdón por si alguien dice, uy, este hermano, eso solo pasa en Iztapalapa. Seguramente solo pasa acá en Iztapalapa. Pero es increíble que como iglesias nos vemos como, es que como no van a la mía, es que ellos van en esa, y en esa son así, y eso ya causa que no tengamos, no digamos una amistad, sino que incluso nos veamos hasta como si fuéramos, no quiero decir enemigos porque no es así, pero como si no tuviéramos nada que ver, cuando lo que somos, ¿qué somos? El cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la enemistad, escribe, ya no es parte de nuestras vidas. Y no tenemos comunión con la enemistad. Eso escríbelo. La enemistad ya no es parte de tu vida y no tienes comunión con la enemistad. Escribe, esa es tu verdad espiritual. En tu realidad espiritual y en todo este panorama que di, si te das cuenta, lo que dije, que el Evangelio te aportó, todo lo que el Evangelio te aportó, lo que acabo de decir de la justificación y el perdón, es una condición que, si te das cuenta, en esa condición no existe enemistad más en tu vida. Entonces, la enemistad ya no es parte de nuestras vidas y no tenemos comunión con ella. Esa es nuestra verdad. Segunda de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escribe, ahora, si en tu realidad espiritual, fíjate, está fuera la enemistad, entonces escribe tus notas. Nuestra alma puede perdonar. Tu alma puede perdonar. ¿Por qué? Porque tu verdad, escribe, la verdad que tú vives en tu espíritu es que en tu espíritu, nosotros en el espíritu amamos a las personas. Como dije, nosotros en el espíritu amamos a las personas. Nuestra alma por eso puede perdonar. Porque en nuestra realidad espiritual, allí amamos a las personas, amamos a nuestro prójimo. Y ese amor no se produce por la persona. Ese amor no es producido por Jorge, sino ese amor, escribe, es producido por la naturaleza divina que está en ti. Entonces, qué extraordinario. Esta nueva vida que Dios te dio tiene nuevas características. Una de ellas es que no tiene enemistad con nadie.
Si tú empiezas a conocer, fíjate, tu realidad espiritual, si tú empiezas a conocer tu realidad espiritual, te vas a dar cuenta que en tu realidad espiritual no odias a tu suegra, perdón, no odias a tu vecino, no odias a tu ex amigo, al que te traicionó y te echó a perder el negocio o XY. Cuando tú vas y ves tu realidad espiritual, que eso es muy importante, familia, chicos, conocer nuestra verdad espiritual, conocer nuestra realidad. Por eso cristianismo, yo siempre he dicho, tiene tiempo que digo que cristianismo es autodescubrimiento, es empezar a descubrir mi verdadera identidad, empezar a descubrir quién realmente soy, porque esa es la verdad. Claro, quién realmente soy en Cristo. Y cuando yo empiezo a descubrir eso, lo que voy a encontrar en mi realidad espiritual es que allí no hay rencor y es que allí puedo amar a las personas. Ese amor no es producido por mí, sino por esa naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, porque amo en esa naturaleza que yo tengo, porque amo, entonces puedo perdonar. Mi realidad entonces es el amor. Pon ahí, mi realidad es el amor. Esa es mi realidad en Cristo. La falta de perdón empieza a ser la falta de perdón empieza a ser una vestidura, escribe, que no me corresponde. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del viejo hombre y del nuevo hombre? Y los apóstoles decían, despójate del viejo hombre. ¿Se acuerdan? Cuando les enseñé que te despojaras. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es mentiroso y es la mentira. Por eso decían los apóstoles, cuando te despojes del viejo hombre, hablad verdad entre nosotros. Lo que ellos estaban diciendo es, si no te despojas del viejo hombre, lo que vas a estar expresando va a ser mentira. ¿Y por qué es mentira el viejo hombre? Porque la verdad es el nuevo hombre que eres en Cristo Jesús. Repito, el viejo hombre es la mentira. No, voy a decirlo así. Una persona no miente porque a una persona le diga una mentira. No, una persona está en mentira. Una persona está en mentira cuando está expresando el ser que ya no es. Si tú ya no eres el viejo hombre, entonces los apóstoles recomendaban, ya despójate de él. Porque si tú sigues expresando al viejo hombre, estás expresando una mentira. Estás expresando lo que no eres. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo soy ahora en Cristo? Lo que yo soy en Cristo, soy un nuevo hombre que fue creado en perfección y obviamente su naturaleza es amor. ¡Qué extraordinario! Si yo conozco esa verdad de este nuevo hombre que es divino y que su naturaleza es amor, entonces yo me puedo revestir de este nuevo hombre. ¿Y se acuerdan? Todos los pasajes que hay en la escritura de revístanse, vístanse o sobre todo, hay un pasaje donde dice vístete de esto, puras virtudes de Cristo, de paciencia, de gozo, vístete de paz, pero sobre eso dice vístete de amor. ¡Wow! Lo que está diciendo es lo mismo, porque esa es la verdad de nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, no necesito mentir, no es necesario decirle a alguien una mentira para mentir. Mentir es estar viviendo en el hombre falso que ya no soy. Entonces, si estoy en Cristo, lo que yo tengo que hacer es despojarme del hombre mentiroso para que salga el verdadero Jorge, el verdadero yo, creado a la imagen de Dios y que ese ama profundamente. ¿Se acuerdan lo que Jesús le decía a la gente? Ora por tus enemigos. ¿Cómo es posible eso? Por supuesto que para ellos era imposible, pero Jesús ya estaba hablando de lo que iba a ser capaz de hacer él mismo, el mismo Cristo, en la vida de las personas. ¿Qué hacían, por ejemplo, los apóstoles? Quise poner un ejemplo. Fíjense, dice,
Efesios 4, versículo 26. Perdón, no lo encontraba. Efesios 4, versículo 26. ¿Vamos bien, chicos? ¿Todo bien? Es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirlo, a mí me parece que la iglesia se ha atrasado por tanta contienda. Déjenme decir esto. A mí me parece que la iglesia se atrasa por tanta división. A mí me parece que la iglesia se atrasa por tanta competencia. A mí me parece, oigan chicos, ahora los edificadores, no sé, no estamos nada en competencia. Tenemos que meternos en la cabeza que no estamos en competencia. No es una competencia de numeritos. A ver cuántos ven más a este. Mira, a ese lo están viendo dos. Lo están viendo dos y esos dos están en terapia intensiva. No, o sea, no es cuántos ven para determinar si alguien edifica más o menos. Es que tengamos esa mentalidad de cuerpo en donde sepamos que todos lo que estamos haciendo debe de aportar para un mismo propósito, la edificación del cuerpo de Cristo, el hombre nuevo en la tierra que sea edificado para que el propósito de papá se cumpla, familia. Eso es importantísimo, importantísimo. Pero si nosotros seguimos en competencias, seguimos en enojos, seguimos en rencores, seguimos en iras, perdón que lo diga, denme chance de decir lo que pasa adentro, pero que luego decimos, no, pero somos la iglesia de Cristo. Sí, somos la iglesia de Cristo, pero ya me enojé, pero ya no quiero estar contigo, pero ya me molestó lo que dijiste. Todo iba bien hasta que dijiste esto, todo iba bien hasta que dijiste aquello, y ya me gustó mejor es que me voy con el otro, o me voy con el de allá, y todo eso, que cada quien tiene la libertad de estar donde quiera, amén. Pero también, si Dios te puso en un lugar, o te ha sembrado en un lugar donde dices, el Señor me ha puesto aquí, y ¿por qué? Porque voy a decirlo, en la asignación particular, soy importante en este lugar. Entonces, si yo quiero ser útil, tengo que elevar mis niveles de inofendibilidad. Si tú eres una persona, perdón que lo diga, si tú eres una persona que te ofendes porque te llaman la atención, si tú todavía te ofendes porque se te llama la atención de una manera correcta, no estoy hablando que te maltraten ni que te griten, no estoy hablando de eso, pero si quienes son tus mentores, voy a decirlo así, te llaman la atención y tú no lo soportas, tienes todavía un gran problema. ¿Vale? Si nosotros en verdad somos serios en el reino, voy a decir otra cosa. Si somos serios y nos decimos gente de reino, tenemos que empezar a practicar la inofendibilidad, tenemos que empezar a practicar el perdón, tenemos que ser resistentes. No podemos estarnos cambiando de asignación particular nosotros, cuando el Señor nos puso en lugares, y cuando Él te puso en un lugar, quiero decirte que no te puso en un lugar porque ahí no te iba a pasar nada y todos te iban a proteger, iban a ser amorosos contigo. Discúlpame, pero ese no es el asunto de Dios. Dios te puso en un lugar para unirte con personas con las cuales iban como cuerpo a aportar para el propósito eterno de Dios. Si no avanzamos a eso, chicos, si no dejamos que esta realidad de Cristo empiece en verdad a transformar nuestro interior, y entonces nosotros nos levantamos como, fíjense, nos levantamos como gigantes, nos levantamos como gente que puede soportar, como Pedro soportó cuando le dijeron, aléjate de mí, Satanás. Que tu pastor te hubiera dicho, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué hubieras hecho? Me encantaría que me compartieran honestamente lo que tú hubieras hecho si tu pastor un día, tú te acercas y tu pastor te dice, aléjate de mí, Satanás. Estoy convencido que te vas disparado y no regresas. Y te vas con el otro y le dices, ¿cómo cree que me dijo mi pastor? No, ¿usted cree que yo voy a quedar? Me dijo Satanás. Ok. Yo no sé tú qué harías. Efesios 4:26, vamos a ver, dice Brenda Lobato, wow, seguro me ofendo. Mirna Jiménez dice, oh, ¿qué harías?
Cristi Rubio dice, mi esposa Cristi Rubio dice, le digo cruz cruz. O sea, cruz cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿o cómo? Sí. ¿Qué harías? A ver, venga, ¿qué? ¿Te imaginas? O sea, Jesús, a Pedro, aléjate de mí, Satanás. En algún momento, ahora, ¿estaba pecando Jesús? ¿Lo estaba ofendiendo? No, le estaba diciendo le estaba indicando cómo estaba actuando Pedro. Jesús es su mentor, es su salvador. No lo está mandando al infierno, le está diciendo, estás actuando así. Dice hombre de guerra, ya me lo han dicho. Entonces te vamos a decir Pedro, hombre de guerra. ¿Estamos? Ok. Para los apóstoles. Ahora vamos. Saludos, Maino. Gracias. Hasta Monterrey. Un abrazo a toda nuestra banda de Monterrey, allá de la iglesia de vida, ¿no? Más, ¿cómo se llama? Vida nueva, abundante, o no sé. Pero la vida allá en Monterrey. Pili Rubio dice, híjole, que dijeran Pili, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué haría Pili? No, Pili se va y dice, me voy con los mormones. Ellos me tratan bien, hasta me dan chamba y dinero. Ok. Ahora, para los apóstoles, en el pensamiento apostólico, voy a decir esto, yo voy a terminar, me quedan 5 minutos. En el pensamiento apostólico es vida, gracias. Es vida, ya iba a decir yo otra, es vida. Por favor, cuando vayan a Monterrey, visiten a Maino allá en su iglesia, es vida en Monterrey, ¿vale? Así cuando estemos allá estaremos echándote un montón, Maino, ahí contigo. Va que va. Ya vi las fotos de tu local y todos de lujo. Son profesionales. Huicho Castillón dice, difícil de expresar. Imagínate, tu pastor que tanto amas, el que te dice, yo doy la vida por ti, y tú le dices, yo también voy por ti. Porque cuando estás con tus mentores hay tiempo de todo, el tiempo del enamoramiento, el tiempo de abrazarnos, pero de repente te sale con aléjate de mí, Satanás, y luego te sale con aléjate de mí, Satanás, cuando tú le estás recomendando que cuide su vida. Bueno, ya, no me meto. Pero ahí está el contexto. Y así le contesta Jesús a Pedro. Bueno, entonces, nada más con ese ejemplo te podrás dar una idea de lo importantísimo que es soportar, aguantar. Sí, escríbelo así. Qué importante es que tengamos altos niveles de inofendibilidad porque operamos en nuestra naturaleza divina. Ahora, voy a terminar con esto. Efesios 4:26. Vamos allá. Efesios 4:26. Los apóstoles decían, recomendación apostólica, familia. El apóstol Pablo decía, airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay gente, fíjate, airaos pero no pequéis. Y luego pone un tiempo. Es interesante. Ojo, es una perspectiva apostólica. Es una recomendación, es un pensamiento apostólico. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Fíjate, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el siguiente versículo dice, ni deis lugar al diablo. ¿Ya viste? Ni des lugar al diablo. En el pensamiento apostólico escribe, es una pérdida. En el pensamiento apostólico es una pérdida. En el pensamiento apostólico es una pérdida que el enojo dure todo un día. Pero hay gente que le dura el enojo una semana. Incluso hay, dice Pili Rubio, aguantar vara. Hay gente que le dura el enojo un mes. Hay gente que le dura el enojo un año, 2 años, y hay gente que le dura el enojo toda la vida. Para los apóstoles, para una mentalidad, voy a poner el contexto de cómo ellos lo ven. Para una mentalidad espiritual, donde sabes que en el o años, dice Didi Sansán, años con enojo. Pero fíjate, para una mentalidad espiritual,
Ya no cronológica, pon ahí, no cronológica. Esta es una mentalidad espiritual. Para una mentalidad espiritual es una gran pérdida, es una gran pérdida. Un día con enojo contra quien sea. Es una gran pérdida. Porque en el ámbito espiritual, cosas se detienen. Cosas se paran. Yo he dicho, ¿cómo decirlo? En avance, yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado. En avance, un día haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Un día cuando, voy a decirlo así, no me malinterpreten, no estoy hablando de una mezcla de pactos, pero voy a decir algo. Una palabra de Dios que tú entendiste, que te da luz, una palabra de Dios espiritual, como dije el domingo, que parte tu alma, puede darte un avance que no puedes lograr en años en tu vida natural. O sea, una palabra espiritual del Señor, una palabra puede darte un avance tan grande, pero tan grande, de lo que tú no puedas alcanzar con todo tu esfuerzo. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Entonces, es igual. En el ámbito espiritual, una acción que te detenga puede traerte un gran retraso, familia. Puede traerte un gran retraso. Por eso los apóstoles decían, no dejes pasar un día enojado. No es posible, porque puede haber mucha pérdida. ¿Cuánta pérdida hay por el enojo? Bueno, hay gente que dice, la próxima semana arreglo el asunto con esta persona. Los apóstoles decían, no te esperes una semana. No te esperes una semana, porque el ámbito eterno camina a una velocidad muy diferente que el ámbito terrenal. Tú y yo nos podemos esperar una semana, pero te voy a decir cosas. En una semana, en el ámbito espiritual, pueden pasar millones de cosas que por eso nosotros podamos ya no disfrutarlas. Lo siguiente que pone es, ni des lugar al diablo. ¿Quién es el diablo? Fíjate, el que roba, el que mata y el que destruye. O sea, en una semana puede haber destrucción, puede haber pérdida, puede haber muerte. No estoy hablando de vidas, sino pueden morirse cosas, que también he aprendido algo, fíjense. Vamos a ser honestos. A veces se mueren cosas y aunque después hay reconciliación, como dice aquel anuncio decía, las cosas ya no vuelven a ser igual. Las cosas después ya no vuelven a ser igual. ¿Y saben por qué las cosas después, aunque nos perdonamos y dijimos, sabes que ya, perdón, lo siento mucho, pero ¿saben por qué no vuelven a ser igual? Solo por un detalle. Porque dejamos pasar mucho tiempo. ¿Y saben qué ocasiona eso cuando las cosas ya no vuelven a ser igual? A eso se le llama retroceso. Ya no caminamos a la misma velocidad. Es interesante, ¿cuántas veces tú y yo hemos pasado por ese pasaje? Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. En el pensamiento apostólico escribe, era importante buscar rápidamente la reconciliación. No puedes, en el ámbito espiritual, perder el tiempo. Familia, iglesia, ya no podemos perder el tiempo. Yo no sé tú, en qué ámbito, en qué área. Yo no sé, no conozco tus relaciones, pero seguro el Señor hoy te está diciendo muchas cosas. Una de ellas, desde que viniste al Evangelio, tú eres un agente de reconciliación. Tú eres una persona de paz. Segundo, el Evangelio te puso en una condición perfecta para amar, para perdonar, porque ya fuiste perdonado,
para reconciliar porque fuiste reconciliado, para amar profundamente porque tienes una naturaleza de amor. Te dio una vida que es su propia vida, que su naturaleza es amor. Eres capaz en ese hombre interior, por esta salvación tan grande que el Señor te dio, de poder amar hasta a tus enemigos. Ve toda la condición en la que te introdujo. Por eso los apóstoles decían, ¿cómo es posible que con toda esa condición dures más de un día sin arreglar un asunto? El asunto que tienes con esa persona que te pudo haber ofendido, pero que si te empiezas a dar cuenta de la verdad, de tu verdad de quién eres, te darás cuenta. Fíjate, te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué es lo que facilita que perdones? Que tú sepas quién eres tú. Cuando tú te conoces mejor, escribe, cuando tú te das cuenta quién eres tú de una mejor manera, empezarás a darte cuenta que lo que cualquier persona te haya hecho, y lo vuelvo a repetir, lo que cualquier persona te haya hecho es pequeño con todo lo glorioso que Cristo ya hizo en ti. Y cuando tú empiezas a ver que eso que te hicieron es pequeño en comparación de todo lo glorioso que Cristo ya hizo en ti, entonces estarás en una condición, voy a decirlo así, incluso sencilla para poder perdonar, para poder darte cuenta que la persona que ofendió, pues te ofendió, pero lo que Cristo hizo en ti es mucho más grande que eso. Entonces vas a poder ver de una mejor manera. Por eso los apóstoles decían, en esa condición en la que te encuentras, Maino dice, el enojo nos regresa a solo pensar en el yo. Exacto. De hecho, el enojo está parado en el ego. Dice, el enojo nos regresa a solo pensar en el yo y perdemos de vista el cuerpo. Así es. Y erramos al blanco. Fíjense nada más. ¡Qué terrible! Y entonces nos desvía, Maino. ¡Ve qué tremendo! Nos desvía del blanco. ¡Qué tremendo! Por eso los apóstoles, vuelvo a decir, esto me parece, yo le puse aquí, esto es una urgencia del Espíritu. Los apóstoles entendían que el Espíritu tiene prisa. Eso escríbelo. El Espíritu tiene prisa. Hay una urgencia. Y los apóstoles decían, no puedes perder el tiempo más de un día, más de una tarde, más de una mañana que tengas algún asunto con alguien. No perdamos el tiempo, porque en ese tiempo el enemigo roba, destruye y mata. La urgencia del Espíritu, con esto terminé, la urgencia del Espíritu tiene que ver mucho con la manera en que nosotros gestionamos nuestras relaciones como cuerpo, como iglesia. La iglesia inofendible es necesaria, es indispensable en este tiempo. Cuando tú puedes abrir tus ojos a tu realidad en Cristo, empezarás a darte cuenta que lo que Cristo hizo en ti es mucho más grande que lo que cualquier persona te haya podido hacer. La realidad de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, esa realidad que tú vives en Cristo, hay que empezar a dejar que salga, que se exprese a través de nuestra alma, que nos inunde, que toda esa información, familia, del Evangelio, esa condición perfecta en la que el Señor nos introdujo, sea tan grande, chicos, nos abrume tanto, que de esa manera cuando me ofendan, me traicionen o me decepcionen, yo pueda decir, no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque ya pasó lo más glorioso en mí. Lo puedo perdonar, le puedo dar otra oportunidad, por supuesto, ¿cómo de que no? Le puedo perdonar, puedo seguir con él, puedo seguir cerca, puedo seguir estando con mi hermano, puedo seguir estando con mi hermana, puedo seguir estando con mi familia, puedo perdonar,
Puedo perdonar aún lo que el hombre dice que no podemos perdonar, pero lo podemos perdonar porque el Señor ya hizo en nosotros la obra más extraordinaria, y cuando yo la puedo ver, todo lo demás se hace pequeño, familia. Todo lo demás se hace pequeño. Amén. Una iglesia inofendible, con esto termino, es indispensable para el verdadero avance del reino. Una iglesia inofendible camina a una velocidad que no tiene que ver con lo terrenal. Se pone en una frecuencia, en esa frecuencia celestial, en donde obviamente escuchará lo que el Padre quiere que haga. No se distraerá, no perderá, no será robada, no se alentará. Una iglesia inofendible es indispensable para el extendimiento del reino. Por favor, no nos engañemos. Arreglemos nuestras relaciones, familia, amigos. Arreglemos lo que tengamos que arreglar. No detengamos nada. Pero solo lo vamos a poder hacer si vemos nuestra realidad en Cristo Jesús, tan grande y tan extraordinaria. Que entonces digamos, ¿cómo es posible que no me puedo arreglar con mi hermano, siendo que él y yo somos hijos de Dios? ¿Y cómo no me puedo arreglar con el vecino, siendo que él, fíjense, con el vecino, siendo que él no tiene al Señor? Con más razón yo lo puedo comprender, darle paz, perdón y misericordia, y mostrarle un Cristo que ama y que ama en verdad. Cuando fuiste a la cruz, que encontraste